con la sustitución de tanques estacionarios, así como de cilindros de gas que se encuentran en mal estado, las autoridades de esta capital buscan prevenir y evitar accidentes. Vamos a verlo. El gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con las principales empresas distribuidoras de gas LP en la capital del país, a fin de garantizar que la venta de este energético se realice de manera legal y en condiciones apegadas a las normas de protección civil. El jefe de gobierno llamó a los capitalinos a asegurarse que al comprar gas LP, el cilindro se encuentre en buenas condiciones, así como su instalación en casa. Agregó que seguirán las revisiones en pipas de gas LP con el propósito de detectar cargamento y distribución ilícita. Lo primero que hacemos es un llamamiento a que no se adquiera, no se compre ni cilindros, ni se suministre gas de aquellas empresas que no estén debidamente reconocidas. Se cuenta con la aplicación respectiva que permite verificar que lo que se está distribuyendo, pues primero es de una calidad certificada y segundo, se cuenta con las medidas para su suministro y venta y tercero, no proviene de robo de gas de algún ducto o de alguna pipa. Datos de Protección Civil de la Ciudad de México señalan que al mes se atienden 1,000 incidentes relacionados con fugas de gas. Por su parte, Luis Landeros Martínez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP, señaló que a nivel nacional se distribuye gas LP para 20 millones de hogares. Tan solo en la Ciudad de México, las empresas gaseras brindan 250,000 servicios diarios. El mandatario capitalino señaló que se enviarán oficios a todas las unidades de protección civil delegacionales para que se revisen en viviendas, instalaciones de gas y de electricidad. Además, anunció que se invertirán 20 millones de pesos para renovación de tanques estacionarios en unidades habitacionales y 5 millones de pesos para renovación de cilindros de gas en viviendas unifamiliares. Vamos a acercar la asesoría, vamos a hacer llegar la vigilancia, pero también vamos a hacer llegar el recurso que les permitan renovar sus tanques y sus cilindros. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.